Hay diferentes maneras de pensar el posicionamiento, incluso les podemos dar nombres. Podemos hablar de un posicionamiento histórico, podemos hablar de un posicionamiento psicológico, emocional, podemos hablar de un posicionamiento ideológico. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? De diferentes condicionamientos que actúan sobre nosotros en todo momento, lo sepamos o no, y que por actuar en nosotros se pueden filtrar en nuestra escritura. Veamos cómo lo podemos pensar. Si hablamos de posicionamiento histórico, básicamente estamos hablando de que todos somos hijos de nuestro tiempo. ¿Qué significa eso? Pongamos un ejemplo sencillo. Yo tengo 50 años. En mi barrio, cuando yo era chiquito, había más o menos unas 200 familias. Y en 200 familias había 5 televisores colores, una docena, ponele exagerando, de televisores blanco y negro y un teléfono, un solo teléfono. Eso era la realidad de cuando yo tenía 10 años, o sea, hace 40 años atrás. Si un niño, un adolescente, incluso una persona de 22 o 23 años, se pone a pensar en eso, intelectualmente va a tener la capacidad de entenderlo. Ahora, por una cuestión de ser hijo de su tiempo y haber nacido en un contexto completamente diferente, que logre dimensionar eso al punto de entender, por ejemplo, el valor trascendental que tenía en el barrio el hecho de tener un cine barrial, que en realidad ni siquiera era un cine, un galpón donde alguien prestaba un galpón y se ponía un proyector y se pasaba una película cualquiera. Que alguien de, ya les digo, de 30 años para abajo puede entender el valor que tenía eso a nivel comunitario, de que eso fuera un evento barrial que todo el mundo esperaba y que a todo el mundo le gustaba ser parte de eso, es prácticamente imposible. Tendría que hacer un trabajo casi a la manera de un gran actor cuando quiere meterse en la piel de un personaje que le es completamente ajeno, para poder dimensionar realmente de qué se trata. Fíjense como un condicionamiento como el hecho de ser hijo de nuestros tiempos tiene un valor trascendental. También hay cuestiones, por ejemplo, de el uso cotidiano de las palabras, las expresiones, los juicios, las certezas en una charla cualquiera, que en el curso de una escritura puede ser algo bastante complejo, porque puede complicarnos, por ejemplo, la verosimilitud de lo que estamos planteando. Les voy a poner otro ejemplo sencillo. Un cliente me manda una novela para corregir y usa la expresión cada 2 por 3 llueve. Una expresión completamente normal, sencilla, que todo el mundo puede entender. ¿Cuál sería el problema entonces? Que la pone en boca de un personaje que, si bien es humano, es la 5ª generación de humanos viviendo en una colonia en Marte. ¿Por qué la 5ª generación de humanos viviendo en una colonia en Marte validaría una expresión como esa para dar una sensación de temporalidad? Las referencias que usamos, por ejemplo, hasta en una frase cualquiera, sencilla, común, las referencias tienen que ver con el contexto general en el cual se mueve ese personaje. ¿Eso quiere decir que no se puede poner? No, eso quiere decir que si ese personaje usa esa expresión, tenemos que justificarlo, si no, no habría manera. También hay cuestiones ideológicas. Y ustedes me podrán decir, pero Dani, si yo no tengo ninguna ideología, ¿cómo puede ser que vos me digas, qué sé yo, tú? Bueno, hagamos una salvedad. No estoy hablando específicamente de ideología política. La ideología es un conjunto de ideas articuladas que tienden a forjar una cosmovisión. Es decir, que tienen concepción de mundo y concepción de sujeto. Y te tengo una noticia. Aunque vos no tengas ninguna ideología, estás atravesado por cientos de ideologías. Hay condicionamiento de cientos de ideologías. Hay expresiones que uno usa inocentemente que tienen una carga ideológica increíble, aunque uno no lo tenga en cuenta, aunque uno haga un recorte
y use, por ejemplo, una expresión cualquiera, sencilla, por ejemplo, pobre pero honrado. Pobre pero honrado tiene una carga ideológica increíble y uno la usa inocentemente. En el habla cotidiana vos lo podés usar y no pasa nada. En un escrito no. Primero tenés que ver si son válidas. Supongamos una comunidad de gente de otro mundo donde no existió la pobreza jamás. Entonces, o nunca existió el delito, ni el crimen, ni nada por el estilo. El hecho de ser pobre y el hecho de ser honrado no tendría ningún valor. No tendrían los conceptos siquiera. Entonces la expresión pobre pero honrado no tendría ninguna cabida. En un contexto donde la expresión sí tuviera validez, tenemos que tener en cuenta que tiene una carga ideológica y que si no entendemos qué carga ideológica trae y la usamos al azar, puede llegar a complicarnos la escritura. Puede llegar a desvirtuarnos la naturaleza del personaje, puede desviar la intención del mensaje, puede llegar a complicarnos la concepción de la trama, del conflicto. Supongamos que queremos escribir una novela bien cuadrada, bien sencilla, básica, total. La clásica historia de amor entre el niño incomprendido y la chica bonita. Supongamos que estamos tan influenciados por Hollywood que directamente lo presentamos como una novela que transcurre en Estados Unidos. Y le hacemos decir al personaje, por ejemplo, antes de ver su belleza, antes de comprobar su inteligencia, antes de siquiera hablar, me quedé enamorado de ella porque me di cuenta que era una maga. Es algo completamente inocente, trivial, de hecho es un lugar común, un cliché. Ya vamos a hablar de lugares comunes, de cliché. Vamos a hacer un especial énfasis sobre eso. Ahora, la palabra maga, y si la situamos en Estados Unidos en la época actual, tiene una carga ideológica tremenda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el eslogan de lo que es el movimiento Trump. Más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no es relevante eso. El tema es que tenemos que pensar que hicimos una historia bien comercial, bien sencilla, una historia de amor clásica. Clásica al punto de que es un cliché, y sin querer se nos filtró el hecho de un posicionamiento político a través del uso de una palabra. No es que lo pusimos con ese sentido, pero puede ser leído de ese sentido. Las palabras son simbólicas, las palabras siempre pueden evocar diferentes contextos, pueden atraer la pregnancia de sentidos de otros contextos, de otras palabras, de algún conjunto de ideas de las cuales puedan ser solidarias. Tenemos que conocer bien nuestros posicionamientos y aquellas cosas que nos atraviesan, aunque no nos demos cuenta. Hay posicionamientos ideológicos en cada una de nuestras certezas. Incluso cuando decimos yo soy así porque, todo el predicado al porque está atravesado por diferentes fragmentos siquiera de ideologías. Si nosotros proyectamos, por desconocimiento, proyectamos eso sobre un personaje, podemos realmente embarrar la cancha. Una expresión puede llegar a complicar, a desnaturalizar un mensaje, un personaje, una trama. Pero hay otro tipo de condicionamientos. Hay un condicionamiento ambiental, por ejemplo, que se puede aunar con otro tipo de condicionamiento, por ejemplo, el hecho de ser hijo de nuestro tiempo. Supónganse que estamos pensando en cómo escribió un escritor ruso del siglo XIX. Por una cuestión de medios de transporte, medios de comunicación y estar en un país gigante, lo que es relación tiempo-distancia para ese escritor ruso del siglo XIX no tiene ninguna relación con la concepción que puede tener un niño de 14, 15 años que nace en Occidente en esta época con Netflix, Internet y cosas por el estilo. Están hablando de lo mismo,
pero no van a hablar nunca con la misma dimensión, no van a tener manera de poder concebir de una forma correlativa el tiempo y la distancia. La manera de escribir de un niño de 14, 15 años va a tener otra temporalidad completamente distinta a la de un escritor ruso del siglo XIX. Por esto, porque la temporalidad que ponemos en juego cuando escribimos tiene un condicionamiento ambiental. Nuestra concepción del tiempo y el espacio se asienta en lo que vivimos en la realidad. La manera de concebir la temporalidad de, ya ni siquiera digamos un escritor ruso del siglo XIX, vamos a algo mucho más contemporáneo. Tómense el trabajo de ver publicidades de la década del 80 y comparen el mismo producto, publicidad de la década del 80 y publicidades actuales. Van a ver, sobre todo si tienen menos de 30 años, que le van a parecer eternas las publicidades de los 80. Y estamos hablando de un lapso mucho menor. Y le van a parecer eternamente largas, insoportablemente largas. ¿Por qué? Porque una persona menos de 30 está acostumbrada a una publicidad de 45 segundos. Y en 45 segundos se comprimió toda la información, incluso se acortaron de una manera bestial todos los segundos para que entre palabras no haya prácticamente ninguna pausa, como acabo de hacer, y que todo quede como una sola vorágine que aturde y que satura todo. ¿Para qué es importante esto? Para entender que si estamos hablando, por ejemplo, de un pastor medieval, no podemos hacerlo pensar, ni reaccionar, ni interactuar en el mundo como si fuera un pastor actual, mucho menos como si fuera un sujeto de ciudad actual, con 15, 20 años, por más que el pastor medieval también tenga 15, 20 años. Si estamos hablando de un personaje que hace 100 años que está viviendo en una estación espacial, en una comunidad acotada, con reglas como si fuera la serie de los 100, por ejemplo. Y de ninguna manera podemos pensar que un personaje de esos va a tener la misma concepción de tiempo y espacio, las mismas referencias para construir frases típicas, las frases recurrentes, como los dichos, los refranes, como los que tenemos nosotros. Van a tener dichos y refranes y seguramente no cambiaría tanto la cultura en ese aspecto. Lo que cambiaría serían las referencias. Seguramente sus dichos tendrían que ver con cosas que son de su contexto cotidiano, o al menos que tienen que ver con su historia reciente. Si vamos al posicionamiento psicológico, tenemos también un montón de cosas a tener en cuenta. Estoy hablando de posicionamiento histórico, posicionamiento ideológico, posicionamiento psicológico, pero ustedes se darán cuenta que en realidad son diferentes aspectos de un único posicionamiento. Bueno, nosotros no somos ideología, psicología, historia, como cosas separadas. Somos una unidad que presenta diferentes rasgos. Bueno, lo estamos separando así esquemáticamente, pero hay que entender que es una unidad. Y no es casualidad que les digo que hay que entender esto, no es por una cuestión de cultismo, sino por una cuestión concreta y práctica. Si entendemos que todos estos aspectos forman una unidad, también entendemos que interactúan. Estos diferentes aspectos que hacen a nuestro posicionamiento no siempre van de la mano y en una misma dirección. Pueden entrar en conflicto, pero entren o no entren en conflicto, siempre están en interacción. Por eso es importante entender que son aspectos de un solo posicionamiento, por más que esquemáticamente los separemos y digamos, bueno, posicionamiento ideológico, posicionamiento histórico, afectivo, incluso podríamos decir posicionamiento estético, y no es un posicionamiento cualquiera. Seguramente, por diferentes cuestiones, tenemos una concepción estética del mundo. Hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, cosas que nos parecen bonitas,
podemos hacer incluso valoraciones morales en relación a la estética. Y eso puede estar atravesado por ideologías, por ejemplo. Todo eso es importante saberlo en nosotros, porque eso se puede y se va a filtrar más temprano que tarde en cualquier cosa que escribamos. Por eso decía en la primera clase que un personaje, a la medida que lo vamos desarrollando, puede cuestionar nuestro posicionamiento. Porque como nos corremos un poco de nuestro posicionamiento para poder darle un lugar a donde pararse que sea genuino, que sea natural y auténtico para ese personaje, hay algo ahí que nos puede cuestionar. ¿Por qué? Porque al alejarnos un poco puede haber algo que no hayamos visto. Por eso digo que es apasionante y que siempre puede generar nuevas maneras de entender la cosa. Y nos puede llevar a descubrir cosas de nosotros mismos, de cómo concebimos al mundo y del personaje. Recapitulando, tenemos diferentes aspectos que hacen a nuestro posicionamiento, nunca van necesariamente de la mano y en el mismo sentido, pero siempre interactúan, pueden entrar en conflicto, pueden sumarse, pueden contrarrestarse, puede haber diferentes tipos de relaciones. Lo que sí, eso va a estar actuando en nosotros y se va a terminar filtrando, más temprano que tarde, en lo que escribamos, en nuestra manera de concebir. Por eso es algo que puede escribir por nosotros. Lo importante es que lo sepamos detectar. ¿Por qué? Porque saberlo detectar nos va a permitir comprender mejor cómo estamos concibiendo una historia, una idea, un personaje. Nos va a permitir corregir, nos va a permitir, si nos quedamos detenidos en algo, ver si no hay un desfasaje, si no estamos proyectando nuestro posicionamiento a un personaje al cual no le cuadra y que necesita, al ser una persona, un personaje básicamente es una persona literaria, pero persona al fin, porque tiene una existencia única y que de ninguna manera puede ser un subrogado nuestro. Siempre tiene que ser algo propio, genuino, si queremos personajes que sean creíbles, verosímiles, que den nudo identificatorio para que la gente pueda entrar a la experiencia que le damos a vivir. Eso hace un personaje. Un personaje es una puerta de entrada para que vos te puedas identificar con él y aceptar la loca idea de vivir una experiencia completamente tortuosa en la que sos pasivo y de ninguna manera podés intervenir. Lo que le ofrecemos al lector en realidad es una tortura total. Es algo realmente siniestro, es algo que nadie aceptaría en ningún momento, en ninguna otra circunstancia. Vivir de forma pasiva algo que no controlás, que no sabés realmente de qué se trata y que no sabés si te va a llevar a buen puerto o no. Y encima, sin ninguna posibilidad más que estar supeditado a la voluntad de alguien que no conoce. ¿Quién aceptaría eso? Bueno, eso es la lectura. Así que imagínense que lo menos que podemos hacer es darle personajes creíbles. Para hacer eso, tenemos diferentes aspectos que tener en cuenta, pero uno fundamental es nuestra perspectiva, nuestro posicionamiento. O sea, ¿dónde nos paramos y por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos contar? Bueno, ese posicionamiento tiene que ver con estos condicionamientos de los cuales venimos hablando.